Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrega del ciclo Más que Musas en esta maravillosa casa, en la Casa Museo León y Castillo de Telde. Mi nombre es Nora Navarro y hoy tenemos como homenajeada a la maravillosa María Jesús Alvarado. Bienvenida. Gracias. Antes de pasar al acto en sí, siempre me gusta dar algunas pinceladas sobre los rasgos de este ciclo, aunque siempre veo algunas caras conocidas, lo cual es un gustazo. Luego introduciré sucintamente la trayectoria de Susi, porque si no, no acabaríamos nunca y no podríamos escucharla, que es de lo que se trata, y ya damos paso al acto en sí. El ciclo Más que Musas nació en el año 2019 AC, antes del COVID, me gusta matizarlo porque ya es un ciclo que se podría considerar consolidado, en complicidad con Fran González, anterior director de esta casa museo. Ahora le ha relevado José Díaz en el cargo y Fran ha migrado a la casa museo Antonio Padrón. Y fraguamos este ciclo con el objetivo de rendir una serie de homenajes a todas aquellas mujeres que han desempeñado un papel que consideramos destacado, referente y relevante, aunque a menudo invisibilizado, en el ámbito de la cultura y del arte en Canarias. Y destacamos el hecho de que ese papel, pese a su enorme relevancia, sí que ha sido históricamente silenciado con respecto al de sus homólogos masculinos, ¿no? No estamos descubriendo la pólvora, pero sabemos que hay un canon androcéntrico que ha marcado el devenir de la historia y la cultura en general, y parece que por fin empiezan a incorporarse los capítulos de las vidas y obras de todas estas mujeres al relato verdadero de lo que ha sido la historia de la cultura y del arte en general y en Canarias en particular. Siempre destacamos también ese hecho porque sabemos que por las características ultraperiféricas del archipiélago pues ha habido muros más elevados que saltar. También me gusta subrayar que el ciclo no trata de dar voz a estas mujeres, que es como un concepto que me parece muy manido, porque las mujeres siempre han tenido o hemos tenido voz, pero sí que quizá nos ha faltado escucharlas, conocerlas en mayor profundidad y sobre todo reconocerlas como las referentes y en muchos casos pioneras que nos abrieron camino a las que vinimos detrás. Y bueno, en el caso de Susi, ese camino es además absolutamente multidireccional, puesto que ella se ha desenvuelto en muchísimos ámbitos, géneros y disciplinas, y además con la particularidad de que ha sido con un pie en el compromiso y la responsabilidad social y otro pie en el vuelo del arte y de la cultura. Y como muchos sabrán, porque siempre estos encuentros se perfilan como un ratito familiar, ¿no? Y entre amigos, Susi Alvarado es escritora, editora, cineasta, directora de teatro, pero es además maestra y psicóloga clínica de formación. Quizás estos dos últimos aspectos hemos comentado que sean los menos visibles en su carrera, pese al importante lugar que ocupan en su carrera, porque al final hemos puesto más el foco mediático, ¿no?, en esa parte creativa. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar sus opiniones y su mirada en estas materias, que ella denomina su parte seria o más privada, y que sin duda proyecta y permea también en todas estas otras esferas creativas y viceversa, ¿no?, como caminos de ida y vuelta. Y bueno, en ese gran árbol creativo las primeras raíces fueron las literarias, ¿no? Tú siempre dices, Susi, que la literatura siempre ha estado ahí, floreciendo también en caminos multidireccionales como la poesía y la narrativa y además la edición, sobre todo al abrigo en este último caso del sello canario Puente Palo. También este árbol se fue ramificando en el campo del teatro como codirectora de la compañía La Fanfarlo y en el cine con la productora Almacabra en 2015. Decir en este aspecto que 2005. también... 2005, yo dije 15 y estaba escrito 5, mira. Gracias, Susi, perdón. Y bueno, en este sentido, precisamente con el aspecto cinematográfico, sí que destacaría algunas distinciones, como las que obtuvo por La Puerta del Sáhara, y también que estas creaciones tienen siempre un marcado perfil antropológico, cultural, con un cierto acento, ¿no?, en la identidad y el territorio, que son aspectos que también nos llevan a otros dos terrenos que comentaremos, ¿no?, como son África y la mujer, que son dos hilos narrativos que cosen ese relato de tu trayectoria, ¿no?, y que lo atraviesan por tu trayectoria y tu infancia arraigada en África, tu investigación y divulgación en torno a la literatura y el cine en África, y luego por
lucha acérrima por una representación igualitaria de los hombres y mujeres en la cultura y el arte, que mira, para redondear, pues también rima mucho con el sustrato y la esencia de este ciclo Más que Musas. Y bueno, yo me callo ya para darle la palabra a Susi. Como siempre hacemos, lo plantearemos como una conversación distendida, aunque esto haya quedado así como muy formal, más que como una entrevista al uso, donde al final pues quien lo desee puede hacer alguna pregunta o comentario o recordarle a Susi lo maravillosa que es. Y bueno, le damos paso ya. En primer lugar, yo quería empezar precisamente por esto del entramado de caminos que conforma tu trayectoria. Susi, ¿en qué medida dirías tú que se entreveran o dialogan todas esas facetas en las que tú te desenvuelves? Bueno, en todas estoy yo, todas soy yo, es mi mirada. Entonces, yo creo, estoy convencida que las mismas facetas por parte de otra persona, de otra mujer, posiblemente haría cosas diferentes o daría un enfoque diferente. Quizá, digamos, la coincidencia es que todo pasa por mi mirada, por mi manera de sentir, de entender el mundo, de cómo me quiero relacionar con el mundo. Y quizá eso es lo que me lleva de una cosa a otra, que parece que son muchas cosas, pero para mí todo es lo mismo, ¿no? En realidad son distintas maneras de relacionarme, de comunicarme, de aprender, de estar viva, ¿no? De alguna manera. ¿Tú te reconoces en alguna por encima de las demás o en qué medida se produce eso de que una influye en la otra o afecta a la otra? No, yo creo que todas por igual. Hay etapas de mi vida que he dedicado más tiempo por las circunstancias a escribir, otras épocas que a lo mejor me ha sido más fácil o que me he metido más de lleno en la parte del cine, los temas africanos, los temas de mujer, claro, todo va ligado a mi momento vital también, entonces no siento que haya una cosa a la que me interese más o que me sea más fácil. Está todo totalmente encajado y llega cuando llega, normalmente. Tú te formaste, como habían comentado antes, como maestra, ¿no? En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Sí. y luego como psicóloga especializándote en la rama clínica, ¿no? En Barcelona. Sí. Pues si puedes contar un poco cómo fueron esos años formativos y cómo luego te encaminaste a esa parte de artista total que ya supongo que fuiste un poco enhebrando más adelante, ¿no? Bueno, yo en principio, mi idea desde casi niña, muy jovencita, lo que yo quería hacer era Bellas Artes. A mí me gustaba el arte de siempre, dibujaba mucho, pintaba y tal, y siempre tenía más interés en la parte artística y mi idea era haber estudiado Bellas Artes. Luego, por distintas circunstancias, no fue posible, tuve que estar un tiempo largo hospitalizada en cama y tal, y el primer año de carrera, digamos, lo pasé en cama. Entonces, estaba aquí en mi casa, claro, Bellas Artes me tenía que estudiar afuera. Entonces hice magisterio, que también me gustaba, pero no era algo que yo hubiera planificado. Me gustaba mucho, siempre me ha gustado mucho la enseñanza, pero yo lo achacaba más a que, como mis padres son maestros los dos, había crecido en la escuela, digamos, y siempre había tenido mucha relación con todo lo educativo, pero no era algo que yo me lo habría planteado de antemano ser maestra. Pero al verme en esa situación de que no podía estudiar, pues me matriculé en magisterio y entonces hice magisterio primero. Y en los años de magisterio, bueno, se me despertó también el interés, quizá también por las circunstancias personales, de relaciones. El caso es que me parecía que quería hacer algo como más, pensé que el arte era más, lo podía hacer por mi cuenta, digamos, y que profesionalmente quería dedicarme a algo que sirviera un poco más para estar para los demás. Y entonces la psicología me gustaba mucho y entonces decidí hacer psicología. Al acabar magisterio aquí me fui a Barcelona a hacer psicología y ya luego fui enlazando. Pero claro, en la parte creativa siempre pujaba ahí, ¿no? Entonces durante muchos años fue algo totalmente privado, el seguir escribiendo, como escribía desde muy joven, y seguir dibujando. O sea, las cosas creativas eran un aspecto privado de mi vida.
porque también toda la parte profesional me absorbía todo el tiempo. Hasta que llegó el momento de que ya dije, bueno, pues me atreví a publicar ya algo, pero publiqué mi primer libro con 40, o sea que hay gente que, claro, yo a veces a los chicos jóvenes cuando me dicen, los veo apurados, ¿no? Porque quieren hacer tantas cosas y tal, y claro, yo les digo un dicho que se lo oí una vez a una amiga y me gustó, que la vida es corta, pero es muy ancha, y entonces te da tiempo de meter muchas cosas, entonces no te preocupes, vete haciendo, que vas a ir pudiendo encajar todo lo que te vaya gustando hacer, ¿no? Y a mí me ha funcionado un poco eso, ¿no? Creo que si uno deja que las cosas lleguen cuando tienen que llegar, al final las vas haciendo bien, ¿no? Interesante en todo lo que ibas comentando, que iremos retomando los hilos de ese ovillo. Hay siempre como una vocación de conectar con un otro, de dirigirte a un otro, ¿no? Lo decías antes refiriéndote a la psicología. Supongo que esa pulsión también atraviesa un poco la parte creativa. Claro, yo lo veo como una... Porque si no, claro, el que crea, en principio creas para ti, eso es así, ¿no? Pero hay una necesidad de que eso que tú haces lo puedas compartir con los demás, ¿no? Y, por ejemplo, con la poesía, te gusta que alguien comparta esa emoción que tú has sentido al escribir, que la comparta contigo. Si cuentas una historia en una novela, ver si otra persona también se mete en esa historia y le interesa y la disfruta. O sea, yo creo que en todo lo que hace un creador hay algo generoso en ese sentido, algo de abrirte a los demás y de que los demás te devuelvan su punto de vista, su emoción. Entonces, no sé si me he ido por las ramas. No. No sé ahora muy bien en lo que estaba contestando. De eso se trata, pero me refería a esa conexión con el otro. Sí, con los demás. Entonces sí, yo creo que siempre hay una conexión con el otro. En el caso de la psicología o la educación, pues es de una manera, digamos, diferente, no es tan creativa, pero siempre hay una conexión. Y sí creo también que esa formación en psicología, por ejemplo, y sobre todo, más que la formación, la experiencia clínica que he tenido durante prácticamente 30 años con terapias de psicología y tal, han sido varios miles de pacientes que he tenido, entonces eso te da un bagaje también a la hora de conocer la psicología humana y a la hora de escribir un personaje, a la hora de ponerte en el lugar de otra persona o de escribir algo empáticamente, digamos, ¿no? Que crees que otra persona también va a poder entenderte. Creo que siempre ayuda, ¿no? Y por la parte también que decíamos antes, Susi, tú comentabas que esas terapias, ¿no? Las que llevas 30 años, con lo cual sí que para hacer una parte tan importante sí que ha permanecido más en la sombra, ¿no? Siempre de fuera te conocemos a veces más como artista. Sí que ha habido una intención también de focalizarte eso en la parte humana, vinculada también con la mujer, la pareja, ¿no? Sí, al principio... Claro, cuando empiezas, coges lo que te llega. Tienes que pagar el alquiler del local y todos los pacientes son bienvenidos, sean niños, sean adolescentes, sean adultos, y además todo te da, con todo aprendes, ¿no? Y todo me gustaba, todo me gusta. Pero sí que luego con los años te vas especializando, más que por elección, en mi caso, más que por una elección mía de decir me dedico a esto, porque funciona mucho el boca a boca de los pacientes que van viniendo y tal, y te va viniendo gente en una línea determinada y llegó un momento que me venían sobre todo mujeres y bueno, también hice un máster en sexualidad humana, con lo cual también temas de sexualidad, de disfunciones sexuales, cosas así, ¿no? Pues toda esa temática, muchos años hice preparación al parto, por ejemplo, y fui un poco... no la primera, pero sí que de las primeras personas que hacían preparación maternal en pareja, que normalmente a los hombres les costaba bastante empezar ahí. A veces hacía grupos, a veces en parejas individuales, porque a muchos hombres no les gustaba estar en grupo compartiendo ciertas cosas, pero con la pareja sí. Entonces, bueno... eso funcionaba muy bien, luego todos me llevaban a sus partos, querían que fuera con ellos al parto. Y bueno, fue una etapa también muy bonita de esa parte prenatal, digamos, ¿no? Y de la pareja en la etapa prenatal. Entonces sí,
digamos que el tiempo me fue llevando a una especialización también en temática de mujer y de pareja, de terapias de pareja, terapia sexual, tal. Y bueno, pues luego en la parte creativa, pues también, claro, un poco porque yo soy mujer, pero también quizás porque mi experiencia con mujeres y con el conocimiento, digamos, de la mujer, pues también me hace interesar por ese campo, ¿no? Y en ese sentido, ¿había también una vocación, o eras consciente, por otra parte, mejor dicho, eras consciente de que también querías visibilizar o reivindicar eso que hablábamos antes, de la representación de las mujeres, la presencia de las mujeres? Claro, ¿Y viviste también algún obstáculo en ese sentido por ser tu mujer a la hora de abrirte paso en todos estos terrenos? No, obstáculo no noté en mí, pero sí que iba viendo, con el trato, pues vas viendo que hay una serie de momentos, de sectores, de comportamientos que la mujer está reprimida o estaba reprimida, que le costaba más, digamos, atreverse a ciertas cosas o hacer determinadas cosas. Y claro, eso luego a la hora de, por ejemplo, a la hora de luego de hacer algún trabajo, siempre me ha llamado, ¿no? El resaltar a determinadas mujeres, como por ejemplo con los documentales que he hecho sobre algunas mujeres, ¿no? Del mundo de la cultura canaria. En poesía he escrito mucho relacionado con la mujer también, poniéndome en el lugar de determinadas mujeres o hablando de determinadas mujeres en mis libros. Y bueno, creo que hay una sensibilización que también he recibido yo de todas ellas, ¿no? Y una mirada que me han dado ellas también a mí. La verdad es que, bueno, sabemos que en Canarias sí que hay bastantes mujeres, ¿no?, que hacen eso que tú dices, de escribir también desde esa femineidad y de hacerlo además de una manera muy natural, y parece que por fin se ha superado, no sé cómo lo percibirán todos y cómo lo percibes tú, Susi, esa cosa de encorsetarlo como si fuera literatura femenina, ¿no?, cuando es literatura y ya está. ¿Tú viviste un poco esa toma de conciencia cuando al principio sí había cierta resistencia, ¿no?, que las mujeres escribieran pues como querían y a su manera y que tuvieran el mismo lugar que tenían los hombres, y cómo ahora ya parece que por fin se va equilibrando un poco? Yo creo que cada vez se mira menos eso de la literatura femenina, ¿no? O sea, la gente escribe, en Canarias concretamente hay muchísimas escritoras, y yo creo que hoy, aunque hay muchos más escritores publicados que escritoras, creo que no hay discriminación en ese sentido. Sencillamente creo que tienen que seguir saliendo y que seguir abriéndoseles puertas. Y yo no noté nunca, en mi caso, no noté que se me cerrara ninguna puerta. La verdad que yo siempre he ido mucho por libre, tampoco me he fijado, o sea, he ido a hacer lo que he querido hacer, sencillamente. Y si acaso he notado algún tipo de freno, de mirada, de comentarios, no ha sido por ser mujer, no creo, sino sencillamente porque sí es verdad que a veces hay mundos cerrados y, por ejemplo, el mundo de la literatura, pues ya la mayoría de los escritores de mi edad, por ejemplo, de Canarias, todos, una gran parte, pues han estudiado en La Laguna, ya se conocen de su carrera porque hicieron filología, han empezado a publicar cosas y a escribir desde jóvenes en la época universitaria y después ya más adelante, tal. O sea, y todos se van conociendo, que es normal, y se va creando una serie de círculos de literarios, muchos de ellos tienen amistad entre ellos y tal. Entonces, de repente, claro, yo para empezar no estudié aquí, no tenía amistades de la universidad de aquí, vine de Barcelona y aparecí, pues eso, como 20 años después, aparece esta, y además con una editorial, y además escribiendo, o sea, y parece que notas un poco, porque siempre hay un poquito de reserva, bueno, esta hora de dónde viene, qué publica, de qué va, dónde salió, que no la conozco, ¿sabes? Entonces, esa mirada que también la he notado después en el cine, por ejemplo, porque claro, yo he empezado en el cine tarde, y el mundo del cine empieza la gente muy jovencita, y en general hay gente joven, porque además en Canarias es reciente el mundo del cine. Entonces, pues también noto a veces, que no me ocurre en general, o sea, y me llevo muy bien con mis compañeros cineastas, pero también he notado eso de,
y ahora está Pureta, aquí, que todas tenemos aquí un montón de ideas súper modernas y todas se creen que son el no va más, ¿no? Y parece que choca que llegue ahora una señora de 60 años a hacer una película y que quiera tal. Entonces, eso es lo que a mí a veces me choca, ¿no? Que ya te digo, no es por ser mujer, es como los gremios y cómo la gente enseguida se apiña y pone barreras y tal, y yo parece que tengo que ir como rompiendo eso porque llego nueva donde nadie me conoce, ¿no? Claro, sí, una cuestión Eso sí también me ha como de pasado un identidades, poco. ¿no? Sí, Supongo. Es verdad sí. que, por ejemplo, a mí me pasa en el periódico que a veces digo, no sé cómo ponerlo porque la caja del titular es muy justa y claro, es verdad que tendemos como a encapsular a una persona y asociarla a esa Sí, disciplina sí, sí. y sí que es verdad que en Canarias, no sé, en otros lugares tiende mucho a ese gremialismo, ¿no? Yo pienso que es en todos sitios igual, Sí, ¿no? puede En ser. cualquier sitio. La gente tiende a agruparse con los suyos, que es lógico, y ven un poco raro que aparezca alguien como de la nada, que no conocen y no saben por dónde va a ir, ¿no? Y suelen parapetarse un poco, ¿no? Entonces, ahí sí que a veces he tenido que romper, que después ya cuando me conocen y tal, todo muy bien. Pero sí que he tenido que a veces romper un poco de barreras, ¿no? Por lo demás, no. Como mujer y eso, yo creo que no. Y que cada vez menos, por suerte. También, además, tú lo has abordado mucho desde el activismo puro y duro, en el sentido de Sí. que, hasta donde sé, pues sí que ha formado parte de Artemisia, por ejemplo, ¿no? Un colectivo Sí. por los derechos de las mujeres, sobre todo en el ámbito artístico, o CIMA, que además ahora pues tiene un papel tan Sí. importante con todo lo de las denuncias por abusos sexuales en el cine. También has tenido, claro que querías, nadie sabe cómo sacas el tiempo, pero dedicarte era para ti importante ese compromiso social, ¿no? Sí, de hecho, antes de que llegaran a Canarias MAF y CIMA, yo ya era socia de Ya. MAF y CIMA Ah, claro, desde que MAF, dije empezaron. Artemisia, ¿verdad? MAF, que es a Sí, nivel estatal. Mujeres Artistas Visuales. Cuando vino MAF, la idea primera era que MAF, pero el grupo de Canarias que nos reunimos en esa primera ocasión, pues surgió la idea de diferenciarse ese grupo como Artemisia, pero en realidad el origen es MAF, Mujeres Artistas Visuales, a nivel nacional. Y sí, yo siempre que me he enterado de algo, de algún tipo de asociación que luche por la obra que vas haciendo como mujer y como artista, me he metido enseguida, ¿no? Encima pasó lo mismo. Encima se creó, creo que fue en 2006. Yo acababa de empezar en el cine con Almacabra y enseguida me hice socia y empecé a colaborar y he ido a Madrid varias veces en distintas actividades. Y luego pues ya se creó la delegación de Canarias hace relativamente pocos años y sí, creo que hay que estar ahí y que ese activismo es importante, ¿no? Es para dar visibilidad, porque claro, a veces cuando estás en un colectivo te crees que todo el mundo sabe de qué vas y que todo el mundo está de acuerdo con lo que tú planteas y en realidad no, hay que un poco hacer esa labor activista de cara a la sociedad para que entiendan por qué están ahí, por qué hace falta que haya una asociación de mujeres cineastas, cuando en realidad si hay tantos cineastas, ¿por qué tiene que ser de mujeres? ¿Por qué hay que diferenciarlo? Entonces, bueno, explicar un poco eso para lograr precisamente que llegue un día en que no haya que diferenciar nada, me parece importante. En línea con eso, por ejemplo, yo ahora este año estoy organizando la segunda edición, ya se hizo hace 2 años porque va a ser bienal, del Festival MAR, el Encuentro MAR, no es un festival, es un encuentro de cine, mujeres africanas rodando. Entonces liga un poco el tema de cineastas mujeres, canarias, pero relacionándolas con las mujeres del continente africano. Yo considero que las Canarias somos africanas también, es algo con lo que a veces también he discutido con gente. Hay gente que hasta le molesta mucho que tú digas que somos africanos. ¿Cómo que africano? ¿Cómo que africana? Y soy española. Digo, bueno, sí, eres española, yo también, pero soy africana porque no tienes más que coger un mapa y mirar dónde están las Canarias. Somos islas africanas, como Cabo Verde, como todos los archipiélagos o islas sueltas que rodean el continente africano. Y como tales, deberíamos conocer qué pasa en el continente africano. Claro, yo entiendo que por mi situación personal, claro, yo me crié en el Sáhara, y mi referente era Canarias, familiar, ¿no? Iba y venía a las vacaciones de verano, o sea, vivía allí durante el año, venía a las vacaciones aquí. Para mí las Canarias era una extensión de aquello, ¿no?
y me parecía normal considerarme africana, que voy a las islas de mis abuelos y me vuelvo otra vez a mi sitio, que era el Sáhara, y iba y venía, ¿no? Nunca he tenido esa división entre África y las islas, ¿no? Entonces entiendo por qué la gente no lo ve así, porque es normal, hemos vivido siempre aquí de espaldas al continente. Pero creo que eso tenemos que irlo puliendo, y además cada vez más se habla del origen de la población canaria, que por supuesto somos muy mestizos, también con los españoles, portugueses, etcétera, pero que hay un origen norteafricano, bereber. O sea que esa relación con África me parece que debería ser más natural y deberíamos tenerlos todos bastante claros. En el caso del cine, además, hay todo un movimiento de cine africano fortísimo, interesantísimo, porque en África hay una fuerza artística grandísima en todos los aspectos, literaria, plástica. Hay unos artistas plásticos fantásticos, súper modernos, y parece que todos lo ceñimos, cuando pensamos en África, a lo local, a lo tribal, ¿no? Y no, en absoluto, ¿no? También hay unos aspectos muy modernos del arte, y en el cine hay muchos festivales de cine en toda África muy interesantes, y un cine además hecho por mujeres que tienen una realidad muy particular en el continente, que están luchando un montón por hacerse visibles, y que sería bueno que desde aquí las cineastas canarias conociéramos, incluso para participar en esos festivales y aportar también nuestra formación desde aquí, nuestro punto de vista, nuestra influencia europea. No sé, bueno, entonces que me enrollo mucho. La finalidad de MAR es precisamente eso, ¿no? Que las cineastas canarias tengan una mirada hacia el continente y como mujeres cuenten también su realidad relacionándola con la vida en África y la vida canaria, ¿no? Y bueno, va a ser ahora en noviembre la segunda edición. A ver qué tal sale. El primer año salió muy bien. Y ahora pues espero traer un par de cineastas africanas con sus películas y a dar alguna charla y tal, y de manera que eso se vaya viendo ese acercamiento poquito a poco, ¿no? Sí, es verdad que siempre has estado muy pendiente de crear esos puentes, ¿no? Yendo tú para allá también a través de la literatura y del cine, ¿no? Y ahora veo que también te interesa que a través de MAR, que también, pues supongo que se arraiga aquí, ¿no? Esa iniciativa. ¿Sientes que se ha ido dando pasos en ese sentido? Quiero decir que ya hay más entre los respectivos gremios que comentábamos. Creo que sí, que se va abriendo cada vez más. Y además creo que Canarias tenemos una situación tan especial, tricontinental, que tenemos muy fácil y tenemos además casi la obligación de comunicar y de servir de puente entre África, Europa y Latinoamérica, ¿no? Y estamos ahí en medio. Yo intento hacerlo. Con la editorial Puente Palo, por ejemplo, también se han publicado libros a veces de autores africanos, otras veces de latinoamericanos, y con los canarios, ¿no? Y un poco que estemos en medio y que abramos puertas y conocimiento de autores de un lado y otro del Atlántico. Y pienso que en general se está consiguiendo bastante, ¿no? Fíjate que yo siempre concibo que el trabajo, quizás más literario, pero el cultural, que es solitario, ¿no? Que la creatividad solitaria, pero siempre he admirado de ti tu generosidad, esa voluntad de que siempre se establezcan sinergias y colaboraciones, ¿no? Supongo que siempre has tenido claro o has entendido el ámbito cultural o el mapa cultural de esa manera. Sí, yo creo que hay que combinar ambas cosas. Está claro que para crear es necesaria la soledad, el silencio, la calma, cosa que a veces falta cuando uno está en tantas cosas a la vez, ¿no? Y más hoy en día, ¿no? Que hay como tanto ruido y tantas interferencias. Y a mí me parece imprescindible. Pero sí que creo por esa parte de comunicación con los demás que no, o al menos yo respeto a quien escriba, por ejemplo, y se limita a sus libros y a presentarlos y ya está, y hablar de sus libros, porque es su manera de sentir esa creatividad suya. Pero a mí me gusta también la gente, me gusta contrastar, y he aprendido muchísimo, por ejemplo, con libros que he hecho o películas que surgen con una idea, como de mí hacia afuera, y que luego lo que yo recibo de ellos es muchísimo más y que me enriquece un montón, ¿no?
con viajes, con personas que conozco, con otras lecturas que se me aparecen, con proyectos que me surgen de ese proyecto. Entonces, creo que si uno se limita solo a hacer y dejar ahí, en mi caso me limitaría mucho. Yo quiero más. Entonces, sí, te pierdes cosas, sí, supongo. sí. A mí me gusta mucho, Susi, preguntar siempre en estos encuentros, parece una pregunta muy típica que lo es, pero también es muy interesante, si has tenido referentes de tanto de personas cercanas o de tipo artístico, en tu caso en los distintos ámbitos en los que trabajas, que para ti sean ejemplos o te hayan inspirado a la hora de llevar a cabo tu trabajo. No he tenido referentes muy concretos. Yo, por ejemplo, en lecturas o en cine, yo desde niña leía mucho. Creo que eso es lo que me ha hecho quizás así de ser tan picaflor, ¿no? De estar en muchas cosas a la vez. Eh, eh, donde yo vivía, pues claro, no había, era un pueblecito del Sáhara que era un poquito más que el Caleta del Cebo ahora, ¿no? O sea, era una aldeíta sin calles, de arena, y al lado de la playa, y no había más que desierto y playa, no había más, y 4 casas blancas. Entonces, claro, sin embargo, bueno, tenía muchos libros en casa, mis padres tenían muchos libros, y además había 2 cines en ese pueblo tan mínimo. Y mi padre era un amante del cine total, iba todas las noches de su vida, fue al cine, ¿no? Mientras vivíamos allí. Entonces, claro, él por la mañana me contaba la película que había visto y me hablaba al nivel de niña, pero me explicaba, pues, tal artista, la otra, no sé qué, y tan guapa, y el otro, y le hizo, y el chico, y el otro, y me contaba las historias y tal. Entonces me despertaba mucho la imaginación, todas aquellas películas, ¿no? Y también con los libros, pues claro, no me predisponían a leer, nunca leí estos libros infantiles y tal, para mi edad. Leía todo lo que pillaba y a lo mejor con 8 o 10 años pues leía novelas de adultos, lo que entendía, pero que no me censuraban en ningún momento, esto no lo leas, que no es para ti. Y claro, entonces yo iba eligiendo, si un libro me cansaba o me aburría lo dejaba, si no, pues yo me leía todo. Eso quizá me abrió bastante la mente a muchas historias distintas, a muchos escritores y escritoras diferentes. Y lo mismo con el cine, ¿no? Que me inventaba historias y entonces me gustaba a mí escribir, imaginarme que yo también escribía o contaba o hacía películas o tal. Y bueno, por ejemplo, añadiendo a esto, en el cine, por ejemplo, yo empecé a estudiar música, solfeo y piano. Y no había piano en el pueblo, había un piano en el cine. La disciplina que nos faltaba, la música. Había un piano en el cine, entonces yo iba a tocar allí, ¿no? Es donde practicaba, ¿no? Entonces, claro, era iba al cine, me dejaban la llave por las mañanas en el recreo del colegio, iba al cine a practicar. Y claro, era para una niña de 7 años, a lo mejor 6, 7 años, ir tú sola a un cine oscuro, que tenía que encender las luces, entrar allí, encender aquello y el piano que estaba delante del escenario, ¿no? Y ponerte a tocar. Claro, era todo eso ya impresionaba, aquellos carteles con las películas antiguas, que aquellos carteles tan bonitos. Y tocar el piano, y luego venía una profesora que me daba clase en ese ratito. Pues con la pantalla aquella, a mí me parecía que yo estaba tocando la banda sonora de la película o algo así, ¿no? Entonces, bueno, toda esa relación entre música, literatura, cine, tal, siempre la he tenido desde muy, muy, muy pequeña, ¿no? Y yo creo que todo esto pues me despertó mucho la imaginación, las ganas de crear yo también historias propias, y además en un entorno que no había mucho estímulo, sino que por lo que decíamos antes de la necesidad de la soledad y tal, y del silencio, porque, bueno, tenía algunas amigas del colegio, claro, pero después allí no había más que arena y mar y tenías como todos los requisitos para tú hacer lo que te diera la gana, ¿no? Y eso yo creo que me facilitó mucho las cosas, ¿no? Claro, con esa imagen se entiende un poco que no lo percibas como compartimentos estancos, ¿no? Claro, no, nunca lo he visto como ahora esto, después lo otro, ¿no? O sea, todo está mezclado, ¿no? En mi manera de sentirlo. Entonces, a la hora de contar algo o de inventarme algo o de que me guste una idea, sencillamente sale como en ese momento me resulta más fácil, ¿no? Igual es un poema, porque lo siento más de pronto y a lo mejor hay un poema que me surge más rápido,
pero a lo mejor pues tengo idea de una novela o que quiero desarrollar más. Supongo que cada género te elige a ti, ¿no? Más que elegirlo tú de más forma bien, consciente. Sí, sí. Luego, claro, el problema es el tiempo, porque tengo un montón de cosas empezadas, pero un montón, pero que ya tengo que acabarlas, ¿no? Y están ahí como esperando el momento, pero bueno, ya irán saliendo. ¿Convives bien con esos comienzos todavía o proyectos inconclusos? Sí, a veces me desespero, pero sí. Sí. ¿Y en qué medida, Susi, dirías que aparte de como creadora, cómo dirías que como persona ha marcado también el hecho de que tu infancia y tu parte de tu adolescencia, no entiendo, transcurriese en esa pequeña aldea africana? Hombre, me ha afectado muchísimo. Por una parte, mi forma de ser, seguro. Porque, bueno, yo creo que el paisaje nos condiciona mucho, ¿no? Siempre digo, no puede ser igual una persona que crece en el desierto a quien pasa su vida en medio de un bosque, viendo verde y lluvia continuamente, ¿no? O quien esté en montaña o está en llano. Pues porque nuestra ligazón con la naturaleza me parece también muy importante, ¿no? A fin de cuentas, la naturaleza como que cada vez parece que nos aislamos más de ella, nos urbanizamos más, y creo que es imprescindible volver a ella, pisar la tierra descalzos, oler, ¿sabes? Ese contacto físico con lo natural me parece fundamental como seres humanos. Y bueno, pues claro, me ha condicionado mucho. No solo era el desierto, porque luego yo venía los veranos aquí, a Gran Canaria, que mi padre era de Gran Canaria y mi madre era del Hierro. Entonces, pues la isla del Hierro, por ejemplo, no tiene nada que ver con lo otro, ¿no? Alta, verde, con acantilados, con tal. Entonces, esos contrastes también me marcaban mucho, ¿no? Y lo canario, en ese sentido, también me tira mucho, ¿no? Y bueno, pues ambos paisajes, yo creo que el canario y lo africano han marcado mucho mi obra. No lo he podido evitar. O sea, las primeras cosas que publiqué y muchas de las cosas que voy haciendo tienen mucha relación tanto con Canarias como con el Sáhara. Y luego África en general. Una parte de mis intereses, digamos, fueron... Primero empecé por el tema saharaui, los poetas saharauis que escriben en español, por ejemplo. El tema con el español. Me parece muy importante la lengua. La lengua, el idioma es también una parte es también una patria, digamos. Y entonces, claro, el hecho de que hubiese saharauis que escribían en español y tal, publiqué una antología en Puente Palo de poetas saharauis, que, como te decía antes, una cosa te lleva a otra. Después y también hice un documental sobre el Sáhara, que lo nombraste antes, de la Puerta del Sáhara. En encuentros donde se iban a proyectar esa película o donde se presentaban los libros, coincidí en muchas ocasiones y dio lugar a conversaciones muy interesantes con gente de Guinea Ecuatorial, que claro, es la otra colonia española en África. Y también me empecé a interesar, que yo conocía muy poco de cómo había sido la colonización de Guinea. Me empecé a interesar por cómo era la situación de Guinea, a comparar con cómo había sido la colonización saharaui, todas las diferencias que hay, que son muchas, y un poco la situación de ellos. Entonces también hice otro documental que se llama La Eñe viste de negro, que es sobre Guinea Ecuatorial, vista a través de sus escritores, sus artistas. El título es precioso, el de La Eñe viste de negro. Sí, porque la Eñe es tan nuestra, ¿no? Tan del español. Y espera, ¿por qué venía esto? Que se cruzó en tu camino Guinea Ecuatorial. Lo de África, porque te hablaba que siempre África y Canarias estaban muy presentes, pero que luego, claro, he ido como extendiéndome al resto de África, que yo no conocía. Y bueno, salté a Guinea Ecuatorial y luego con el tema del español, pues he ido como conociendo otros países, Costa de Marfil, Senegal, Marruecos, que siempre estaba un poco ahí, siempre me ha atraído, pero a la vez Marruecos era como el enemigo del Sáhara, entonces tenía ahí una reticencia, no iba a Marruecos, hasta que decidí ir un día, ¿no? Entonces me atrapó y la verdad que me parece un país maravilloso, increíble. Y bueno, pues
eso, que me ha ido llevando todo a descubrir más África y acercarme mucho más al continente, que hay muchas Áfricas distintas, además, que conocemos una pequeña parte, pero que cada zona del continente, que es tan inmenso, tiene problemáticas y características y culturas muy distintas, ¿no? Que hay miles de lenguas diferentes y que hay muchísimo que descubrir de África. Entonces, creo que también nos ofrece mucho para enriquecernos nosotros. Ahora estás trabajando más en esa clave, quiero decir, en la investigación en torno a todas esas Áfricas que hay, y en ese caso, ¿desde qué prisma? Bueno, Aparte de Mar, que ya lo habías dicho, sí, que es la lo segunda de Mar, edición. luego sigo con el tema del español en África, tengo un libro ahí también a punto con ese tema. Pero no, luego ahora estoy más con una novela más canaria, transcurre en Canarias, concretamente. Como hay mucha África, pues Sí, entonces Canarias. también Canarias, sí. También te quería preguntar, Susi, por tu relación con el municipio de Agüimes, que es donde vives ahora, Sí. que además tiene, no sé si uno o más poemas, tengo claro dónde está ubicado uno al menos, ¿no? Y bueno, ¿y cómo es tu relación desde que estás ahí afincada como sede de operaciones y el hecho de tener también tus versos ahí iluminando el paseo? Bueno, pues eso, Agüimes, yo venía los veranos para acá, como te decía, y siempre íbamos unos días ahí para estar con mis abuelos de Agüimes, porque mi familia paterna es de allí, mi padre. Pero nunca tuve una demasiada ligazón con el pueblo, más que la visita a mi abuela, a mis abuelos, y estar ahí un poco, ¿no? Pero no me unía demasiado a él, tenía más relación con el Hierro, por ejemplo. Hasta que murió mi padre y heredé una casa vieja de allí del pueblo y bueno, me lié la manta a la cabeza, o nos liamos la manta a la cabeza y vendimos el piso de Las Palmas y nos fuimos a vivir a Güemes. Rehabilitamos esa casa, nos mudamos allí y ha sido la verdad que para mí todo un descubrimiento de mis raíces, de sentir de manera más fuerte mis raíces de Agüimes también, de esa parte, y de mis antepasados de allí y del pueblo en sí, incluso como de conocer más a mi padre a través del pueblo. O sea, para mí ha sido interesante en lo personal y me encuentro muy bien. Me parece además un pueblo que yo ya visitaba con frecuencia por mi amistad con Antonio Lozano. Íbamos mucho, hemos participado a veces en el Festival de Teatro y hemos representado algunas de las obras de la Fanfarlo allí. Y entonces me gustaba mucho ir a Güemes, pero claro, no lo había vivido de manera como que fuese mi pueblo de residencia. Y ahora llevo allí 14 años y la verdad que estoy encantada. Es un pueblo que, a pesar de ser pueblo, conservar, además vivimos en el casco histórico, de conservar esa tranquilidad y esa cosa de pueblo chiquito, tiene una vida cultural muy activa y se vive bien, muy tranquilo, y también de cara a escribir, ahora que estoy más retirada de la psicología, de la docencia, de todo, pues para escribir es fantástico. El silencio necesario del que hablábamos. Ayuda mucho, sí. Y esos proyectos que han ido surgiendo durante la conversación, como la Fanfarlo o Puente Palo, ahora mismo sigues adelante con ellos, pasas las riendas, no sé, pensando un poco en lo que estás enfatizando. Bueno, en el caso de la Fanfarlo, fue una idea de Juan Ramón y empezamos, porque claro, él escribe teatro. Yo no, que me pusieron en el cartel autora de teatro y yo no escribo teatro. Siempre hay algún fallo con los carteles y en este caso pues era difícil fallar contigo, pero pasó, es verdad, pedimos disculpas. No, lo aclaro porque tampoco me gusta como irle a algo que no soy, ¿no? Entonces, teatro no he escrito nunca. Pero Juan Ramón sí escribe bastante teatro. Hola, sí. Y entonces, claro, siempre decíamos qué rabia, porque parece que una obra el teatro se lee poco, a no ser la gente muy dedicada al teatro, que le guste leer textos teatrales, no se lee teatro. Y parece que si no se representa, pues nadie se entera de esa obra, ¿no? Entonces nos animamos bueno, ¿y por qué? Yo le dije, venga, yo la dirijo. Yo como siempre me lanzo un poco así, a lo loco, a ver qué pasa. Yo le dije, si tú quieres, yo te dirijo esta obra, una de ellas.
y entonces que era menos bulto, más claridad. Y entonces, bueno, pues yo, entre actores que conocía, de algunos de mis cursos de cine y tal, seleccioné algunos, se los comenté, se los propuse y aceptaron encantados y ensayamos esa obra y tal y salió. Y bueno, y después de esa pues ya hemos seguido haciendo alguna que otra. Y la idea es seguir. De hecho, teníamos una que estábamos ensayando cuando llegó la pandemia y hubo que parar porque ya no nos podíamos reunir a los ensayos y no hemos conseguido retomarla, porque luego entre una cosa y otra van surgiendo inconvenientes y no. Cada vez que me encuentro con alguno de los actores me dicen, a ver, ¿cuándo? Que ya pasó tiempo, ¿qué tal? Sí, 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 desde que se pueda empezamos. Y bueno, lo tenemos ahí pendiente, pero la idea es seguir. Me gusta mucho el teatro. Tenemos aquí a Pepe Batista, que es un actor fantástico. Y me gustaría en alguna ocasión, lo tengo fichado para una peli, pero en teatro no hemos hecho cosas juntos. En cine sí, hicimos un cortometraje, Escobas Viejas, sí, y estuvo muy, muy bien. Y bueno, y Puente Palo lo que pasa es que una editorial necesita mucho tiempo para que funcione bien. Nosotros la hemos llevado así, como arrastrando entre tantas cosas. Cuando podemos publicamos algo. Hay años que han salido 3 o 4 libros y después a lo mejor pasan 2 años y no sale ninguno. Con el dinero nuestro, con lo cual, y casi siempre poesía es lo que más hemos publicado, y con lo minoritaria que es la poesía, pues difícilmente recuperas por lo menos la inversión de imprenta. Entonces siempre ha sido un poco así, una cosa como costosa, pero a la vez que nos encanta, con mucha ilusión, a mí me gusta muchísimo. Y estamos en ello, le hemos dado un impulso distinto en los últimos años, también coincidió luego la pandemia que hubo que parar, y ahora estamos en un punto en que vamos a, precisamente para podernos dedicar más y poder estar más en el cine, que me quita tanto tiempo y que tengo un proyecto grande ahí esperándome, se la voy a pasar a una de mis hijas, y ella, que además le gusta mucho también la literatura, la edición y escribir y tal, pues entonces pues mi hija Elena se va a encargar de Puente Palo a partir de ahora. Y estamos en ello, en el trasvase, a ver si ella le da un empujón, que además al ser joven conoce mucha gente joven también que escribe y le dará un aire a lo mejor más fresco y dedicándole más tiempo y de otra manera más, porque es una pena que no camine más ligera, ¿no? Y yo creo que es una editorial que tiene un enfoque muy bueno, como editorial independiente, pequeña y tal siempre, pero que debe estar más activa y espero que ella le dé ese impulso. Bien, nos vamos con una primicia aquí también. Sí. Qué bueno. Pues ahora por alusiones y ya daré paso al público para que pueda aportar lo que quieran. ¿Qué tal ese nido de familia de artistas? Como conozco a muchas personas que dicen, mientras no hablemos de arte, pues llevamos bien. Pero ustedes hacen mucho equipo también capitaneando proyectos. Sí, en general. Bueno, yo no estudié Bellas Artes, mis 2 hijas hicieron Bellas Artes, entonces eso me encanta. Y muy bien porque compartimos las ideas. Cuando uno se le ocurre algo y lo comenta en casa, pues el resto te opina y ellas lo mismo. Yo creo que todos nos apoyamos y nos inspiramos también unos con otros. A lo mejor, por ejemplo, con Juan, una novela, él empieza a contarme algo, una idea que tiene, que va a escribir y tal y cual. Y yo no puedo evitar meter baza y no, hazlo tal, que se llame no sé qué, ese nombre no le va, no sé qué, no sé cuánto. Y a lo mejor empezamos juntos a construir un poquito el personaje, ¿no? Luego ya él sigue, claro, pero que siempre opinamos todo en lo de todos. Y yo creo que eso es bueno, ¿no? Nos sentimos, o Mireia, por ejemplo, que pinta, pues nos dice, estoy haciendo tal cosa. A veces se ha inspirado en cosas que yo he escrito en algún poemario mío para algún proyecto suyo de pintura, por ejemplo, o de fotografía. Lo intercambiamos todo bastante bien, de momento. Qué bueno, puentes también. Sí, sí. Bueno, pues si alguien del público quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Por ahí al fondo. Agustín. Buenas tardes. Hola. En ese vértigo de creación placentero, que es para el disfrute de las cosas que hace, ¿cómo va saltando de un palo a otro? ¿Cuál es
Sí, pero no sé, cuando aparece, aparece. No, a veces estoy en varios a la vez, no siempre salto de uno a otro, acabo una cosa, después voy a la otra, después vuelvo a otra. A veces normalmente estoy simultáneamente con varios proyectos distintos. A lo mejor una novela medio escribir y aprovecho algunos días, me siento y solo escribo a lo mejor, pero otras veces son días, o sea, a veces la paro y me meto con otra cosa, si estoy con un guión. La poesía quizás es lo que más fluye de manera un poco más espontánea, aunque siempre hay que madurarla un poco, ¿no? No se trata de escribir de golpe y ahí queda, después hay que revisar, hay que corregir, hay que dejar reposar, pero sí que fluye de una manera más rápida, porque es como como sale un sentimiento que fluye en un momento determinado y lo escribes y lo dejas ahí, ¿no? Cosa que con una novela a mí me cuesta mucho más esa disciplina, sobre todo por falta de tiempo, porque estoy después en 20 cosas, ¿no? Y yo creo que la narrativa es quizá lo que más disciplina te exige de una continuidad, porque si llevas mucho tiempo sin escribir, tienes que volver a leer todo lo que has escrito, retomar un poco la idea, lo que el personaje había dicho en el capítulo 1, si llevas por el 20, como no estés muy metido, se te olvida, tienes que volver a comenzar, ¿no? Entonces es un trabajo como mucho más de orfebrería, ¿no? Y tienes que estar ahí trabajando, que también se hace en el poema, trabajando cada palabra, viendo cuál pega, cuál no pega, el ritmo que tiene. Pero en el poema a mí me resulta mucho más sencillo. La narrativa a mí me resulta más difícil sobre todo de terminarla. Entonces por eso tengo muchas cosas como a medio hacer que me exigen después decir, bueno, esto tiene que salir este año ya y ponerme con eso, porque si no es que no lo acabo nunca. Me parece... Cuando veo a esos escritores que escriben esos novelones de 700 páginas, digo, madre mía, me da una admiración porque digo, qué capacidad de concentración en una historia y de no distraerse, o no tienen nada más que hacer y tienen que les haga todo y ellos están solo para eso, también puede ser. Pero a mí me cuesta muchísimo esa disciplina diaria de escribir cada día un rato en la misma historia. Es difícil. Pero bueno, lo que tú preguntabas de cómo voy, las llevo un poco paralelamente, normalmente. Espera, que estaba él esperando así, dime. Antes nombraste que participas también en algo sobre novela canaria, parece que te entendí. Sí. Entonces quería como hacer una reflexión contigo, con el foro. Si también va a ser un poquito con la mujer o las mujeres canarias, un poco en una faceta, una vertiente, y otra, en qué momento a lo mejor a Susi le apetecería también escribir algo como muy profundo de ella misma, no sé si como mujer canaria o como persona, de algo que tuvieras ahí con ganas a expresarlo o a compartirlo en esa línea que decía Nora, ¿no? De socializarlo, de compartirlo o de expandir pues esos pasos que has dado desde chiquilla, que estabas en el Sáhara, a Huines, El Hierro. ¿Y que hablara de mí, te refieres? Sí, pero no autobiográfico necesariamente, pero sí los pasos que has dado también, no sé si luchando, construyendo, un poco Ya. para contagiarnos a todos. No sé, eso me da un poco de vergüenza, es como muy... O sea, es como como... emprendedora, como ser Sí, emprendedora, ¿vale? sí, pero eso ya... Ya esto de aquí, me cuesta estar aquí hablando tanto de mí. No sé, no me lo he planteado eso. Que lo escriba otro, si quiere. Sí, es verdad que yo todo lo que hago es un poco autobiográfico. Aunque no esté hablando de mí, quiero decir, pero se me escapa, por ejemplo, el primer libro que publiqué, Suerte Mulana, son relatos del Sáhara, de mi infancia en el Sáhara. Entonces, lo que pasa que luego siempre yo todo lo escribo suele tener un poco una parte un poco más mágica, un poco de fantasía que entra ahí, pero sí que están basados muy claramente en mi experiencia. De hecho, por ejemplo, hay un relato que se llama El piano del cine, ¿no? Y habla un poco de... Pero el personaje es una niña que se llama Violeta, ¿qué tal? Y lo que le pasa a ella y tal. Entonces, son distintos relatos
en torno a experiencias mías de mi infancia, pero que en realidad el libro no está hablando tanto de mí, aunque trasluce mucho mío, sino de lo que es la infancia, porque a la vez yo pienso que yo particularmente, bueno, puede haber algo que le resulte interesante a alguien, pero lo importante no es yo, sino un poco la infancia en general, lo que todo el mundo, el tesoro que para todos es su propia infancia. Cada uno tiene su propia infancia guardada. Sí, porque la infancia yo creo que es la base de la vida de cada uno y es la etapa de la vida que nos marca a cada uno de nosotros en toda nuestra vida, ¿no? Lo que marca nuestro carácter, nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Y es cuando estamos más fresquitos, cuando todo nos impacta más. Entonces, yo, por ejemplo, con ese librito lo que quería era no tanto contar mi infancia, sino que la gente pudiera ver reflejadas sus propias experiencias infantiles, aunque fuesen del norte de Europa, ¿sabes? Que no tienen por qué transcurrir en el Sáhara. Es un poco eso, ¿no? O, por ejemplo, Sorimba, que es una novela que transcurre en Canarias, en la Isla del Hierro. Sí, yo la escribí a partir de muchas... es una novela aparentemente muy sencilla, pero tiene mucho trabajo detrás de recopilación de información, preguntándole, desde que yo era chica, lo que me llegaba de mi abuela Reña, pero también preguntando después a todas las señoras y señores mayores, cosas del campo, de cómo era la vida antes en la isla, y de manera que sirva para todos, ¿no? Para todo el mundo que la lea, más que hablar de mi relación solo estrecha con la isla, ¿no? Digamos que abrirme en ese sentido, ¿no? Pero ahora le tocaba a ella. Después vas tú. Ah, sí. Sí, en Barcelona, Barcelona y Cataluña en general, a mí también le tengo mucho cariño. Y de hecho yo soy muy poco patriota de ningún sitio, la verdad. Pienso que adoro el Sáhara pues porque crecí en el Sáhara y adoro Canarias porque también aquí, pero que lo mismo me pasa con Cataluña y si viviera en cualquier otro sitio del mundo seguro que me encantaría también. Creo que cada lugar tiene una cultura propia, en el caso concreto de Cataluña es una cultura muy rica y muy interesante, una lengua distinta que además tuve que aprender porque tenía que dar clases en catalán a los niños en el colegio, pero que lo que para otros era un motivo de tanto cabreo, a mí me resultó interesantísimo aprender esa lengua que se me parecía en cosas al francés, en cosas al italiano, en cosas que parecían del latín. Y entonces yo disfruté aprendiendo catalán y hablando catalán, ¿no? Y me parece que todo lo que incorporemos a nosotros en ese sentido lingüístico es una riqueza. Algunos poemas escribí en catalán, por ejemplo, y sí que tengo también historias en la mente. No he publicado nada relacionado con Cataluña, pero salvo algunos poemas sí. Unos en catalán, otros no, pero sí relacionados con Cataluña. Y sí, también me gusta mucho, digamos que es otra parte que me interesa, por eso, por haberla conocido, ¿no? Toda la zona. Sí. Me gustaría saber, hablando de Solimba, si realmente existe el poblado de Solimba. Si hemos estado buscando. ¿Lo leíste? Pues existe el poblado de la Albarrada. No sé si han estado en la Albarrada. Cerca del Árbol Santo están los restos de lo que era la Albarrada. Pero claro, la Albarrada ahora la gente pasa por allí porque además va mucha gente en ruta hacia el Garoé y ni se da cuenta y no está señalizada tal y como debería, me parece. Está ahí en el camino, la ruta del agua que me marcan por ahí. Pero no se habla tanto de lo que era la Albarrada. Y hasta yo conozco todavía a alguna señora, una parienta de mi madre, que vivía allí, que pasó su infancia allí. O
sea, que se vivió allí hasta hace 60 años, por ejemplo, creo que más o menos. Y bueno, pues ese pueblo, yo cada vez que iba ahí, claro, yo iba con gente que había vivido allí y que saltamos esas piedras. Bueno, para quienes no lo sepan, es un antiguo poblado que está en la parte alta de la isla del Hierro, que está abandonado desde hace eso, pues 60, 70 años, que ya no vive nadie allí, y que ha ido como cubriéndose de los tejados de las casas, se han caído, que eran de colmo, de paja, y está pues invadido por plantas, tuneras y tal, pero que si lo conoces y vas con alguien que te enseña te dice claramente, a mí por ejemplo me iban diciendo, aquí vivía fulanito, aquí estaba la vaca de no sé quién, en este sitio hacíamos no sé qué, aquí nos reuníamos para los animales, para la venta de los animales en la pañada, aquí hacíamos tal cosa. Entonces vas descubriendo que debajo de esa maraña de árboles y piedras y en aquellos muros había una vida enorme y era en realidad el núcleo de toda la vida de esa zona alta, porque fue el primer pueblo de la isla, en esa parte alta de la isla del Hierro. Entonces, lo que yo creé en la historia fue, bueno, una historia mágica, digamos, de cómo se viviría si ahora un joven de hoy se viera trasladado a ese pueblo de la Albarrada de hace 100 años, por ejemplo, ¿no? Cómo era la vida allí. Claro, para eso pregunté a un montón de gente que me contaban nombres de las cosas. Hay mucho vocabulario que ya no se utiliza. Algunos sí, se utilizan todavía en el Hierro, pero hay muchas cosas que ya no. Y cómo era la vida en aquel momento. Claro, entonces, como yo le daba ese toque mágico a la historia, la Albarrada era muy prosaico, yo quería... Y Sorimba es un tipo de ambiente, de temperatura y es un fenómeno meteorológico de la lluvia finita con bruma y tal, que es muy normal en esa zona de la isla en invierno. Y entonces al poblado lo llamé Sorimba, ¿no? Me pareció como más bonito, más literario. Pero es eso. No, dilo. No. Habla tú. Habla tú. Antes Nora decía que le podemos preguntar o sencillamente decirle lo maravillosa que nos parecía. Y mientras que yo, cada vez que me encuentro con Susi me pasa una cosa, y es que creo que tiene así como un halo de mágico, ¿no? Tiene una serenidad que te atrapa. Y hoy, mientras la estaba escuchando hablar, digo, y sigo sintiendo lo mismo. Ciertamente tiene una serenidad que atrapa, pero también da la impresión de que está llena de adherencia, de todo eso que nos cuenta. Es como que ha vivido intensamente, aunque dulcemente todo, y está como muy poseída de todo lo que tiene alrededor, de todo lo que ha vivido. Y lo desprendes en todas esas obras. Yo me asombro de que tengas capacidad para luego poder hacer tantas cosas. Yo que soy un bichito inquieto, y yo te miro y digo, ¿cómo puede? Con esa tranquilidad. ¿Cómo administra el tiempo? No sé, pregúntaselo a él, a ver qué te dice. Que lo veo ahí con la cabeza. Sí, esa negación. Resignado el pobre. Bien. Entonces, me parece que has llegado tu vida adquiriendo todo aquello que has vivido para poderlo luego dar de una manera creativamente o artísticamente. Y de verdad que te presento todo mi respeto. Gracias. Gracias. Bueno. Susi, quería preguntarte, ¿tú crees que tu lenguaje cinematográfico influye en tu narrativa, en tu escritura literaria, o lo complementa? O sea, esa mirada tuya de lo visual, si tiene, bueno, esos campos que se interrelacionan, pero ¿en qué medida tú crees que te aporta cosas, o sea, o te puede influir? No sé si es fácil de determinar. No lo sé muy bien en qué medida, pero yo sí creo que quizás lo que está en todo es lo poético. Quizá hay una mirada poética en general, tanto en el cine como en la literatura, ¿no? Aunque escriba narrativa, tengo una narrativa bastante poética. Y también es una narrativa muy visual, que es fácil imaginarla en imágenes, si esa narrativa se trasladara al cine, ¿no? Y a la vez el cine
quizá tiene está impregnado de poesía, es posible. Esa mezcla, quizá. Haber vivido en una casita blanca frente a la playa, frente al mar, influyó mucho en tu forma de hacer poesía, como en muchos poetas canarios, que tienen una relación muy íntima con el mar. En este caso, tú también, a ti también te han Sí, influenciado. muchísimo, sí, sí, sí. Sí, es que... Una cosa que he podido comprobar con otros sí, poetas que han vivido pues, en la playa de las Canteras, cerca del mar, y sí. hacen unas poesías impresionantes. Y yo me preguntaba si haber estado allí desde pequeñita, viendo el mar en todas sus etapas de subidas, bajadas, tranquilidad, agobio del mismo mar, eso de alguna manera ha podido pues, influenciarte en la escritura, pero sobre todo en la poesía. Yo creo que sí, porque el mar tiene un poco eso de soledad, por una parte, pero a la vez siempre es cambiante, ¿no? Siempre te sugiere cosas, suena distinto, tiene un color distinto, y entonces siempre te va, si tú observas y dejas volar la imaginación, siempre te va diciendo cosas. Yo creo que es algo parecido al fuego, una chimenea, que te puedes extasiar mirando el fuego y estar horas y horas viendo cómo las llamas cambian de forma, cómo aparecen colores, que era algo que en Cataluña, por ejemplo, me gustaba mucho en invierno, ¿no? Cuando íbamos al Pirineo y en esas hogueras y esas casas con la chimenea. El fuego tiene un encanto que para mí es similar a lo del mar, ¿no? Ese cambio continuo, pero a la vez con una sensación de quietud, de paz, de ser siempre igual, ¿no? Es lo que más echo de menos ahora en Agüimes, porque toda mi vida he tenido siempre el mar cerca, delante, no solo cerca, en Agüimes está cerca, pero no lo veo de mi ventana. Y cuando vivía en Las Palmas teníamos una casa que también miraba al mar, que veía Fuerteventura al amanecer, y en Agüimes la casa es muy buena, pero el mar me falta, ¿no? Sí, tengo ganas de pintar, hay una pared enfrente que tengo ganas de hacer un mural con el mar delante. Se lo he dicho a mi hija que me lo pinte, porque parece que falta esa parte azul, ¿no? Esa parte... Sí, yo creo que los isleños todos, el mar, algo que quien viene de la península muchas veces lo siente como un límite, para nosotros es un abrigo, una protección y a la vez una invitación a marchar, a inventar, ¿no? Es imprescindible. ¿Alguien más quiere decir algo? Hombre, a mí un poco el gran afecto, ¿no? Porque en la línea de lo que comentaba Loli, esa riqueza que emana, ¿no? Que posiblemente tenga que ver con tu biografía, ¿no? Enriquecida de África, enriquecida de Canarias, ¿no? Da una mirada más amplia. Lo dijiste antes, la vida es corta pero es ancha. Esa mirada amplia que emanas, y yo siempre me he sentido como amiga, ¿no? Como esa calidez, esa profundidad que se ve en tus creaciones, ¿no? La suerte de haber, qué rico tener el don de manifestar con esa riqueza la palabra, la imagen. Y bueno, me encanta, solamente quería decir que me encanta ser tu amiga. Gracias. Muy enamorada, Susi. Posiblemente porque también vengo de distinta cultura, entonces siempre me sentí muy arropada por ti, ¿no? Como una cosa muy... que había un espacio para mí en ti. Que sí, porque a veces en la isla, llegar aquí, vienes de fuera, había cierto, tenías que ir haciendo, pero hay seres que tú sientes, ¿no? Que tienes Yeah. espacio a su lado, ¿no? Me alegro. Sí,
A mí también me gustas tú. Bueno, yo, mientras a alguien se le ocurre algo, y si no ya nos vamos. Ah, sí, otra. Yo quería darte las gracias, lo primero por tu generosidad y por ser de alguna manera un referente, ¿no? Para una persona también que soy multidisciplinar. Ver todo lo que haces me hace sentir menos loca. Y quería preguntarte dónde se puede ver tu documental sobre Guinea Ecuatorial, porque mis padres son de allí, yo nací aquí, y estaría bien poder verlo. Pues tengo una página en YouTube que es Producciones Alma Cabra. Por aquello de alma cabra, sí, de alma de cabra. Así que, y ahí está todo, casi todo. Alguna cosa mía no está, pero casi todo está ahí colgado, público, y pueden ver todos mis documentales y todos los cortos. El de San Mao también. Sí, están ahí. A ver. Ya. Sí, saber que está ahí de referente. Sí. Darte las gracias, Nora, a toda esa propuesta de encontrarnos y de compartir y de disfrutar juntos, que es una nutrición muy importante. Oh, muchas gracias a ustedes y a la homenajeada, sobre todo. Toca un aplauso, ¿no? Sí. Sí, no, iba a decir simplemente que darles las gracias a Nora por invitarme, por contar conmigo para este ciclo tan estupendo y a todos los que han venido, todos los que están aquí. Y bueno, yo creo que como voy a seguir haciendo cosas, pues podemos seguir encontrándonos. De hecho, yo siempre digo, no es modestia, falsa modestia, sino que por lo que decía de las cosas que tengo abiertas, yo creo que me quedan cosas mejores, o al menos más, para mí más sólidas, literariamente, por ejemplo, y en el cine también. Es lo que me queda por hacer que lo que he hecho, ¿no? Lo que pasa es que que me siento como que el tiempo se me escapa, como que empecé demasiado tarde a hacer las cosas, siempre tengo un poco esa prisa, ¿no? Pero bueno, espero que lo que hagan los próximos años pues también les guste y que lo podamos seguir compartiendo, que para mí es lo más importante, compartirlos con los demás. ¿Vale? Gracias a todos. Gracias. Gracias.